Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a Timoteo. Su primera carta, Pablo a Timoteo. Y vamos al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17 de Pablo en su primera carta a Timoteo. Dice así la palabra de Dios: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En las semanas anteriores, en esta iglesia, se ha estado predicando una serie de sermones con el tema el Evangelio. Sinceramente, a esos mensajes no quiero nada añadir a esa serie de mensajes, sino más bien quiero tomarme de esa serie de mensajes para poder dar gracias a Dios por las predicaciones que Él nos ha estado dando a nuestras almas y que nos ha enriquecido a nosotros en todas estas semanas. Quiero colarme en esos mensajes y dar gracias al Señor. Y con eso, como hemos leído en este versículo 17, Pablo da una doxología en el versículo 17. Él ha estado predicando en este pasaje de 1 Timoteo, ha estado enseñándole a Timoteo lo que hace el correcto evangelio y ha llevado el entendimiento y ha aceptado de que todas las personas que oyen el evangelio de Dios y lo aceptan, el mensaje del evangelio, eso como consecuencia natural hace que los hombres le den gloria a Dios, como Pablo lo hace en esta doxología del versículo 17, lo que acabamos de leer. Y lo que quisiera hacer con esta reflexión, porque esto es así es como lo he llamado, una reflexión de este versículo, lo que quisiera hacer es en algún sentido darle por cerrado a la serie de sermones que el hermano Iván y que el hermano Juan nos ha estado dando. En cierto sentido, es como Pablo le ha estado diciendo a Timoteo, este es el Evangelio. ¿Y sabes cómo termina? Cuando se entiende el Evangelio, se termina dando gracias a Dios, se termina dando gloria a Dios. Y en este sentido es lo que quisiera también poder hacer ahora, aprovechando la providencia de Dios que Alex no pudo estar, dando luego de la serie de sermones del Evangelio, poder darle gloria a Dios. Un correcto entendimiento del Evangelio produce eso, hermanos, produce doxologías, produce glorias a Dios. Hemos tenido una serie de sermones del Evangelio, lo hemos entendido, pues tenemos que darle gloria y alabanzas a nuestro Dios. Y aprovechando esto, ya que me colo en esa serie, y no quiero decir que le voy a poner pompón a esto, porque en verdad no le pienso dar un pompón, sencillamente me quiero seguir colando allí en esos buenos mensajes. Pero aprovechando esto de aquí, también quisiera empatar, hermanos, esta reflexión con lo que también hemos procurado hacer aquí en la iglesia, de que cada versículo que cantemos, como lo hicimos con Isaías 9:6, y le hemos dado una serie a eso, le hemos dado un tema a esas predicaciones, cantando con el entendimiento, y lo estamos tomando, o lo he tomado de la Iglesia Bíblica Evangelio de la Gracia, que tienen también esa serie de sermones, los hermanos del sur. Quiero también tomarme la oportunidad para poder exponer ese versículo, para que cuando cantemos un versículo, lo cantemos entendiendo lo que estamos cantando. Y este versículo 17 será parte de nuestras doxologías cantadas, y por lo tanto lo hace muy bien a nuestras almas, no solamente cantarlas, sino también entenderlas. ¿Ok? Habiendo dicho todo esto, vamos a orar y que el Señor nos guíe en esta reflexión. Amén. Padre, te ruego que tú nos guíes como siempre lo has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Acompáñenme por favor a 1 Timoteo capítulo 1 y acompáñenme a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 17. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de nuestro Padre y de nuestro Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y por cuanto se pongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio de Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pongámonos en contexto. Cuando nosotros hemos leído esta parte, hemos leído que Pablo está hablando de falsos maestros. Habían falsos maestros ahí en Éfeso. Pablo le dice a Timoteo que se quede en Éfeso porque estos falsos maestros estaban enseñando falsas enseñanzas. Ahora fíjese el versículo 11. En el versículo 11, Pablo dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo está haciendo un contraste entre los falsos maestros que no usan la ley de Dios de manera correcta. Eso dice, por ejemplo, cuando usted va al versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Y los falsos maestros no estaban usando la ley de Dios de manera legítima. Y Pablo hace un contraste en lo que los falsos maestros usan la ley de Dios de manera incorrecta, y además que usan la ley de Dios de manera incorrecta, usan genealogías, historias, explicaciones disque bíblicas para sustentar sus puntos que en verdad son errores. Y Pablo contrasta que su mensaje, a diferencia de los falsos maestros, el mensaje de Pablo es un mensaje encomendado por Dios, dice el versículo 11. Y como es el evangelio correcto, dice Pablo, ese evangelio correcto produce cosas correctas. ¿Y qué es lo que produce? Según los textos que hemos leído, produce, por ejemplo, un amor nacido de un corazón puro. O sea, produce que los hombres realmente sean convertidos a Dios. Dice, un evangelio correcto produce que los hombres sean sensibles a la ley de Dios, y es donde dice que produce buena conciencia. Y que produce que los hombres tengan una fe sincera. Y la razón
es que si se explica bien lo que es el Evangelio de la gracia de Dios, los hombres no van a tener que fingir en pretender hacer cosas para mostrar que están dentro de la salvación y de la gracia de Dios. Cuando realmente entienden lo que es la gracia de Dios, el hombre no corre por transmitir y mostrar una fe que en verdad, en última instancia, aparte de todo, no la tienen. Los falsos maestros, a su vez, ellos daban falsos evangelios, lógico. Ellos tomaban la ley y la usaban de manera incorrecta. Ellos promulgaban que la ley es usada para la salvación. Ellos enseñaban que la ley era un medio para que las personas se conviertan en justas. Y además de eso, ellos contaban con una especie de sectarismo, en el sentido de que ellos contaban de que los que pertenecían al pueblo o a la iglesia de Dios venía por una etnia o por una línea, y por eso formaban ciertas genealogías. Pablo pone a Timoteo en Éfeso para corregir esas cosas que estaban pasando en la iglesia. Habían falsos maestros en la iglesia que estaban enseñando mal. Una de esas cosas eran esas fábulas, y lo otro, que era algo horrible, que era usar la ley de Dios de manera incorrecta. Pablo pone a Timoteo ahí en Éfeso para corregir eso, y con un entendimiento correcto de la ley, hermanos, puede haber, o mejor dicho, va a haber un correcto entendimiento de la gracia de Dios. Y al tener un correcto entendimiento de la gracia de Dios, eso va a producir verdaderas conversiones. Eso va a producir hombres purificados en sus corazones. Va a haber personas con fe que no van a ser fingidas porque reconocen humildemente que todo es producto de la gracia de Dios. Y hombres con sensibilidad a la ley de Dios, con una buena conciencia. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo Pablo le va a enseñar eso a Timoteo? Pues Pablo se lo va a enseñar así. Pablo, te voy a hablar de mi conversión. Y eso es lo que intenta hacer del versículo 12 al versículo 17. Pablo le va a exponer a Timoteo cómo Dios obró con él. Y cuando se den cuenta, si usted es parte de la familia de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios obró exactamente igual con usted. Y Dios exactamente obró igual con Timoteo. Y lo ha hecho con cada uno de sus hijos. Pero Pablo lo va a hacer por medio de su testimonio. Pablo va a exponer a Timoteo. Timoteo, escúchame, Dios obró así conmigo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Es la manera de cómo el poder de la gracia del Evangelio de Dios trabaja en los hombres. Al hacer esto, Pablo terminará revelando. Cuando Pablo exponga esto, Pablo terminará mostrando cuál es la fuente de la gracia salvadora. Y va a decir, es Cristo. Y por lo tanto, debido a su gloriosa gracia en decirnos su ley y darnos su evangelio, Pablo terminará adorando, exaltando, glorificando a la fuente de gracia salvadora, que es Cristo. El Rey eterno, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, al cual Él es digno de todo honor y toda gloria por todas las edades, hasta el fin. Y lo que terminará haciendo el apóstol Pablo. Hermanos, cuando vamos a este pasaje, el espíritu de este pasaje, ¿sabe cuál es? Agradecimiento. Fíjese por favor el versículo 12. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Ve? El espíritu de todo este pasaje es agradecimiento. Doy gracias a Cristo Jesús. Pablo va a llegar al versículo 17, hermanos, dando gloria, pero considerando que la gracia de Dios, todo entendiendo la gracia, va a ser lo que él va a ir como que pensando, lo va escribiendo, se lo va transmitiendo a Timoteo, y cuando termina adorando es pensando en esa gracia
de Dios. Este versículo, hermanos, entonces de entrada se los quiero transmitir y que lo podamos entender. Este versículo debemos cantarlo con el espíritu de este pasaje, el cual es agradecidos. Debemos cantar este versículo agradeciendo a Dios. De entrada, eso es lo primero que tenemos que tener, porque ese es el espíritu que tiene Pablo aquí. Y en este sentido, permítanme entonces tomarnos unos minutos y explicarles en base a qué Pablo está dando gracias. ¿En base a qué? En primer lugar, versículos 12 y versículo 13, en primer lugar, Pablo va a exponer algo. Miren, va a hacer esto. Les voy a mostrar la gracia de Dios. La gracia de Dios está expuesta, está claramente manifestada. Miren el versículo 12 y versículo 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Hermanos, Pablo muestra claramente de qué trata la gracia. ¿De qué trata la gracia, Pablo? Te voy a explicar, Timoteo. La gracia es que yo, siendo blasfemo, o sea, siendo una persona que dice mentiras, que busca difamar a los demás, que habla cosas incorrectas de otros, siendo perseguidor, o sea, en este contexto, Pablo, que antes era llamado Saulo, él iba a buscar a creyentes donde estaban, en otros lados, los traía a Jerusalén, los obligaba a blasfemar y los obligaba a sus creyentes a que nieguen a Cristo. Bueno, Pablo era eso, una joya. Luego de eso, y no solamente eso, Pablo además de eso, era agresor. Pablo lo dice que era agresor y Lucas lo registra en el libro de los Hechos. Pablo, cuando era Saulo, dice Lucas, registra que él respiraba amenazas. Era como que en nuestra expresión guayaquileña, él le respiraba en la nuca a todo creyente y le respiraba y le decía, te mato, te mato. Le susurraba en la nuca y lo amenazaba todo el tiempo cuando podía, en su alcance. Él estaba intentando y amenazando a la iglesia. Hermanos, ustedes pueden ver en Hechos capítulo 8 cómo él consintió para que Esteban sea muerto y fue apiedrado y él estaba allí. Y siendo así, dice Pablo, yo era así. Y la gracia de Dios es tan evidente que en vez que Dios abra el suelo y me trague y me lleve directo al Seol, como lo hizo con la familia de Coré, en vez de eso, Dios me tomó, me preservó, me salvó y me puso en el ministerio. Timoteo, te quiero explicar, mira, en esta par de líneas te voy a decir algo. La gracia de Dios es manifiesta. Pablo entiende lo que es la gracia. Versículo 12 y parte del 13 lo dice claramente. Muestra cómo esa gracia es expuesta. Pablo era un enemigo natural de Dios y la gracia de Dios es tan expuesta hacia él que en versículo 11 dice Pablo, soy un encomendado para predicar el evangelio. O sea, de ser una amenaza, aunque nunca somos amenaza para Cristo. Mira si somos amenaza para Cristo, siendo el Señor. Pero Pablo, siendo tan opuesto a Jesucristo, dice Pablo a Timoteo, esta es la gracia. Ahora yo soy un hermanito, yo soy un aleluya. Y amén. Pablo no oculta lo que Dios derrama. No puede. No se puede tapar el sol con un dedo. Pablo llega al versículo 17, hermanos, pensando en lo que hemos visto en el versículo 2 y 13, sabiendo que fue la gracia de Dios. Sin duda alguna llega al 17, entendiendo de dónde fue tomado, entendiendo lo que era, entendiendo que la gracia fue derramada, entendiendo que no tiene nada que ver con él, fue gracia. Fue solamente gracia. Diciendo lo que fue, que no es digno de ningún privilegio de Dios,
Y sin embargo, teniendo tales privilegios, él sabe que no fue por mérito, sino solamente fue por la gracia de Dios. Pablo sabe que no hay nada digno en él. Si él ha sido encomendado, es porque Dios lo ha capacitado, y eso es lo que dice el versículo 12. Él es el que me fortaleció. No significa que Él me dio fuerzas para hacer cosas, ¿viste? A veces ponemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese no es el punto. El punto es, Dios me ha capacitado para predicar el Evangelio. Me ha dado dones, me ha dado capacidades, me ha enseñado a entender la palabra. Él es el que me ha capacitado, no soy yo, no hay nada natural en mí. Y dice Pablo, Él me ha fortalecido, Él es quien me ha preservado. No es que Él ha encontrado en mí fidelidad. Así parecería que leyéramos el versículo. Pero no es que Pablo dice, Él ha encontrado en mí fidelidad. No, al revés. Dado que Él me ha salvado, Él me ha preservado para ser fiel. O sea, yo llego a perseverar, ha sido por la gracia de Dios. Él es el que me ha preservado. Y es Dios quien me ha puesto al servicio. No es la obediencia a las leyes lo que da mérito a la salvación. No es obediencia a la ley de Dios lo que convierte el corazón en el sentido de la justificación. No es obediencia a la ley de Dios lo que me fortalece con los dones y talentos para el ministerio. No es eso. No es obediencia a la ley de Dios lo que me da el privilegio de servir. Así lo enseñaban los falsos maestros. Los falsos maestros te ponían en una carrera de méritos. Llega temprano, ponte corbata, ¿no? Llega a tal lugar, haz esto, haz aquello. Una te perdono, segunda no te perdono. Y ya, chao, quedas calificado, nunca más. No es eso. No son leyes de esa manera. No es obediencia a esas cosas. Así lo enseñaban los falsos maestros y es lo que Pablo quiere corregir. Pablo está enseñando y claramente esto a Timoteo. Timoteo, la fuente de todo lo bueno en el hombre es Jesucristo. Y su gracia que se derrama, su gracia que es expuesta. Entonces Pablo comienza agradeciendo a Dios por su gracia expuesta. Sin ella nadie, y Pablo dice, yo no podría ser salvo. No podría servir. El agradecer muestra claramente entonces, hermanos, si Pablo está agradeciendo eso, si Pablo está agradeciendo por la gracia de Dios que ha sido derramada hacia él claramente está diciendo una cosa, sin decirla. Si él agradece su gracia, es porque él reconoce la necesidad de esa gracia. Él reconoce la necesidad de esa gracia y reconoce el poder que tiene la gracia. Y eso nos lleva al versículo 13. Acompáñenme al versículo 13. Dice el apóstol Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo le dice a Timoteo, esto era yo, lo hice en ignorancia, quiero decir, lo hice pensando que estaba bien hecho. Quiero decir, lo hice pensando que debía hacerlo para alcanzar la gracia de Dios. Quiero decir, yo era un ignorante completo de la gracia de Dios. Si tengo que obrar para la gracia de Dios, no es gracia y no he entendido la gracia. Soy un ignorante, eso que Pablo está diciendo. Lo he hecho todo eso en ignorancia de la gracia de Dios. Lo he hecho todo eso pensando que tiene que ver con la justicia y con los méritos. Sin embargo, debido a que yo era así, blasfemo, hablaba mal de Cristo, era perseguidor de Cristo y era agresor de Cristo, por lo tanto, era urgente la necesidad de la verdadera gracia de Dios a mi vida. Escúchame, Timoteo, versículo 13, escúchame. Él, sin embargo, mostró su misericordia. Él, sin embargo, mostró su misericordia. Hermanos, Pablo claramente le dice a Timoteo, le dice su testimonio,
que a diferencia de los falsos maestros que enseñaban que la salvación y la justificación podía ser alcanzado por la obediencia de la ley de Dios, Pablo muestra claramente la necesidad no en trabajar en la ley de Dios para la salvación, sino que muestra la necesidad de la gracia de Dios. Porque la ley de Dios es para mostrarnos nuestros pecados y para mostrarnos la necesidad de la gracia de Dios. No como los falsos maestros decían, que la ley servía para justificarme. Ellos claramente mostraban, cuando dicen eso, o cuando decían eso, ellos claramente mostraban su no entendimiento del propósito de la ley. Y al no entender, hermanos, escúchenme, al no entender el propósito de la ley, que es mostrar el pecado, y que desesperadamente necesito la gracia de Dios, ellos decían que si yo no alcanzo algo es porque yo no me he esforzado y no he hecho los méritos suficientes para alcanzar tal cosa que Dios promete. Por ejemplo, el perdón de Dios. Al no entender aquello, hermanos, estos falsos maestros dejaban en la mente con sus enseñanzas una falsa gracia. Ellos decían que era gracia, pero no era gracia en sí. Entonces la gente decía, eso es gracia. Enseñaban una falsa gracia. Y hermanos, ¿cómo enseñaban una falsa gracia? Usaban palabras cristianas, usaban ciertas doctrinas de Cristo y a eso le añadían fuerza de voluntad. Tú puedes. El Señor te va a ayudar, tú puedes. Con esa falsa gracia provocaban egocentrismos en la gente. Provocaban, por lo tanto, que el Señor tenga poca gloria, si todo mucho depende de mí, y poca búsqueda de la necesidad de la gracia de Dios. Pablo con su testimonio muestra que un correcto uso de la ley de Dios hace que los hombres sepan decir con claridad sus pecados. ¿Y cuáles son sus pecados? Pablo, al entender bien el propósito de la ley de Dios, hace que él diga claramente, hermanos, Timoteo, escúchame, yo era perseguidor de la iglesia, era blasfemo de la iglesia, era injuriador de la iglesia. El entender bien la ley de Dios, podía entender bien en qué ofendido a Dios. Pablo, al entender bien el propósito de la ley, se podía denunciar. Los falsos maestros nunca dicen así. Ellos dicen, yo era malo, pero no tanto. Ellos dicen, bueno, yo era bueno en mi niñez, no era tan mal. Otros dicen, yo no hacía cosas malas. Y otros, cuando llegan a decir lo malo que eran, lo dicen con tanto orgullo como si hacer lo malo fuera un mérito. O sea, también llegan a esas otras situaciones. El punto es que al hacer un uso correcto de la ley de Dios, eso hizo en Pablo la necesidad de correr hacia la gracia de Dios, de correr hacia las alas de la gracia de Dios y obviamente de recurrir al poder que tiene la gracia de Dios. Hace que cualquier hombre, aun personas como Pablo, podían ser perdonados y alcanzados con las misericordias de Dios. Y hermanos, he allí el poder de la gracia de Dios. ¿Cuál es el poder de la gracia de Dios? Hacer que los peores hombres, hacer que todos los hombres puedan tener el perdón de sus pecados. El poder de la ley de Dios, hermanos queridos y amigos que nos visitan, el poder de la ley de Dios es hundir al hombre en su miseria y condenarlo. El poder de la ley de Dios, si tenemos que ilustrarlo, es como que tú estuvieras en alta mar, te amarren y te pongan una tonelada, te amarren a esa tonelada de peso y te unan en el mar. ¿Qué crees que te va a pasar?
Eso es el propósito de la ley. Que te des cuenta en el fondo donde estás y en lo que puedas, digas, ayúdame. Ese es el propósito de la ley. El poder de la ley de Dios desata la justicia condenatoria y eterna ira de Dios, a lo que los falsos maestros llevaban a la gente. Los falsos maestros usaban la ley de Dios para prometer una justificación delante de Dios, y al hacerlo ni ellos eran salvos ni los otros eran salvos. Prometían libertad y ellos eran esclavos, como dice el apóstol Pedro y Judas. Sin embargo, el poder de la gracia de Dios emana misericordia para el hombre, y es en donde el poder de la ley de Dios, desatando justicia y condena, puede ser ofuscado. Hermanos, para llegar al versículo 17, Pablo llega allí dando gloria a Dios, entendiendo algo claro, que según la ley él era condenado, pero Dios, quien es rico en misericordia, lo perdonó por Cristo Jesús. Llegó entendiendo la necesidad de la gracia, pero también llegó entendiendo el poder de la gracia de Dios. Y así, hermanos, es como tenemos que encarar también este versículo cuando lo cantemos. Agradecidos de la gracia de Dios, tener un espíritu de agradecimiento por su obra salvífica, teniendo un espíritu de, Señor, gracias por mostrarme la necesidad de tu gracia, porque yo en mi soberbia puedo creer que yo puedo salvarme por mí mismo, pero en verdad siempre has sido tú. Siempre has sido tú. Con esto, luego Pablo le va a decir a Timoteo las medidas de esa gracia. No sé si está bien lo que voy a decir en cuanto a las palabras en español. Espero que se pueda entender mejor el mensaje que lo que por ahí, ciertas ideas que tengo. Pero Pablo le va a decir a Timoteo que esa gracia es medible. Y cuando digo que es medible, no quiero decir que es finita. No quiero decir eso, que quede claro. Lo que quiero decir es que Pablo usa elementos para poder ilustrar la gracia de Dios. Entonces, en ese sentido, es cuantificable. En ese sentido es lo que quiero decir, ¿ok? No que es finito. Solamente que lo podemos, sino más bien que lo podemos, en cierto sentido lo podemos entender. Eso quiero decir. Miren el versículo 14. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Este versículo es fabuloso, hermanos. Es uno de mis preferidos, en verdad. Pablo le dice a Timoteo, ¿ves la necesidad de la gracia de Dios, Timoteo? ¿La ves? ¿Ves la necesidad de la gracia de Dios? Nos es urgente, Timoteo. ¿Quieres saber la medida de la gracia de Dios? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber cuánto Dios nos ha dado de su gracia? ¿Tú quieres saber? ¿Quieres medirlo? ¿Quieres cuantificarlo, Timoteo? Escúchame, Timoteo. Él nos dio la fe, que es en Cristo Jesús. Y algo más, Timoteo. Él también nos dio el amor en Cristo Jesús. Tú dices, John, no me estoy emocionando tanto como tú. Déjame decirte esto. Esta es la razón por la cual eres salvo. Eres salvo porque, no porque el Señor te ha dado unos buenos padres, espero que te los haya dado, o personas que te hayan criado bien, o por un buen trabajo, o por buenos amigos, o buena o poca o mucha ropa, no sé. Pero realmente la gracia de Dios se cuantifica en esto. El que Él te haya dado la fe de Jesús. Y no solamente eso, sino que te haya dado como don el amor para que ames a Jesús. Timoteo,
Si tú y yo hemos llegado a creer en Cristo Jesús, no fue por nuestra sabiduría, Timoteo, ni por nuestra capacidad de reflexión, Timoteo, ni por la humildad de lo sagrado, Timoteo. Dios nos ha derramado con su gracia de tal manera que nos ha dado la necesidad de dejar los méritos de la ley. Nos ha sacado de tremenda ignorancia, nos ha mostrado la necesidad de correr hacia su gracia y además de eso, nos sobreabundó dándonos la fe. Escúchame, Timoteo, ¿sabes? ¿Quieres saber la medida de la gracia de Dios? Él nos ha dado la capacidad de poder arrepentirnos y nos ha dado la fe. Él es el que ha obrado en nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Timoteo, escúchame. Su gracia es evidente, Timoteo. Su gracia es evidente, Timoteo. Y a la vez, Timoteo, tú lo puedes ver. No es algo que tú ignoras, no es algo que tú filosofeas. Tú lo puedes ver, Timoteo. En este sentido lo puedes cuantificar. Mira, Timoteo, yo no creía en Cristo, de hecho lo odiaba. Pregúntale a tu abuela, pregúntale a tu madre. ¿Cómo una persona puede ahora amar a alguien a quien tanto odiaba? Pues es la gracia de Dios. Yo odiaba a Jesucristo, lo odiaba como hombre y lo odiaba como Dios. Lo odiaba como Jesús, el Hijo de Dios, y lo odiaba como el judío que decían que era perfecto. Hasta el día que su gracia me alcanzó y me mostró mis pecados, me mostró su misericordia, dándome el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Hermanos, los hombres y mujeres de Dios siempre le darán gloria a Dios por la gracia dada en Cristo Jesús. ¿Sabes cómo tú puedes reconocer a un cristiano? Por lo menos en su profesión. Que cuando dan gracias, de todo lo que dan gracias por la salvación. Porque eso es. Pablo le dice a los romanos, en esto se ha derramado el amor hacia nosotros, que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Jesucristo le dice a los judíos en Mateo y en Lucas, registra Lucas las palabras de Jesucristo, diciendo, ¿sabes cuáles son las buenas dádivas de Dios? ¿Y cuáles son las dádivas de Dios? Que les ha dado su Espíritu. Y eso significa el don de la salvación. Los hombres y mujeres de Dios siempre le darán gloria a Dios por la gracia dada en Cristo Jesús. Siempre darán testimonio de Cristo. Siempre dirán que fue por Él, por medio de Él y para Él. Siempre dirán que todas las cosas buenas que tienen en su vida son por Él. Siempre reconocerán que si hay una virtud, siempre ha sido por la obra de Dios. Siempre ha sido por la obra de Dios. Porque si aún yo quisiera correr, no se trata del que corre. Si aún quisieras correr, no se trata del que corre. Sino en última instancia es de quien Dios tiene misericordia. Y si tú lo has alcanzado la gracia de Dios. Estás en la frase de Génesis 6, cuando habla de Noé. Y Noé halló gracia delante de Dios. Los falsos maestros con sus falsas enseñanzas ponían en las conciencias que las cosas buenas son producto de los méritos. Por lo tanto, las personas tenían por un lado cierto sentido de agradecimiento a Dios, por un lado, porque en verdad lo hacían porque tienen una especie ahí de algo sagrado. Pero por otro lado, tenían cierta dignidad de saber que lo lograron por sus esfuerzos. De la misma manera, aquí viene la parte complicada. Cuando todo es positivo, esto pasa, ¿no es cierto? No, le doy gracias a Dios, ¿viste? Pero también al profe porque hice el trabajo que me hizo él. ¿No es cierto? Ya. Hasta ahí, ¿no es cierto? Pero cuando las cosas malas pasan,
Entonces, cuando las cosas malas pasan, rápidamente piensan que algo malo han hecho para estar viviendo lo que viven. Y en verdad, tienen mucho parecido a los predicamentos que se hacían de los falsos dioses griegos. Y tiene mucha verdad a los predicamentos que tenían los falsos dioses egipcios. Porque en verdad, así ha sido el predicamento de todos los falsos maestros a través de toda la historia, con toda su idolatría y con todas sus predicaciones. Siempre ha sido así. Giran en torno al esfuerzo y al mérito. Hacer esto, cuando enseñan estas cosas, muestran claramente la ignorancia de los falsos maestros o el mal propósito que estos falsos maestros tienen al enseñar que existe la posibilidad que sin la intervención de Dios el hombre puede ser salvo. Estos mensajes dados por los falsos maestros dejan en la conciencia que el hombre pueden ser salvo de la ira de Dios sin Dios. Por lo tanto, la salvación es del hombre en algún porcentaje y en otro porcentaje es de lo sagrado. Pero Pablo le dice claramente a Timoteo, la gracia de Dios es tal, Timoteo, que nos ha dado la fe en Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino que ahora es en la fe de su Hijo. Su gracia es tan abundante que no solo nos ha dado la fe, sino que también nos ha dado el amor para amar a Cristo. Y hermanos, y esta señal, o mejor dicho, esto es algo evidente en los creyentes y muy difícil falsificarlo. Los creyentes no solo profesan creer en Cristo, también lo aman. Y aunque profesar a Cristo en cierto sentido puede ser falsificable, por ejemplo, ¿cuántos pastores queridos, amados, han hecho de testigos? Tal persona es creyente porque yo le prediqué el Evangelio, pero yo escuché que cuando él oró, le pidió a Cristo que perdone sus pecados y que iba a seguirlo para siempre. Yo escuché eso. ¿Qué vamos a decir? ¿Que esos pastores son mentirosos? No, por supuesto que no. ¿Qué vamos a decir? ¿Que son no sinceros? No. Posiblemente estén jugados con esa verdad y con ese testimonio. Pero lo que pasa es que una profesión de fe puede ser falsificable. Hay muchos que dicen profesar a Cristo, pero en realidad no creen en Él. Dicen que aman a Cristo, y ahí eso no es tan falsificable. Eso se puede notar. Amar a Cristo es amar lo que Él ama. Por ejemplo, Él ama a la iglesia, hermanos. Por ejemplo, al que Dios le ha dado de su gracia a una persona, será tan evidente porque esa persona va a amar a la iglesia de Cristo. Amar a sus hermanos, los que están en su congregación y los que no están en su congregación. Porque son sus hermanos. Porque ama a la iglesia. Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestó, sí, en verdad lo amaba el Señor. Y la respuesta de Cristo fue, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Yo sé que sí. La manera de demostrarlo es amando lo que yo amo. ¿Y sabes a quién yo amo? Yo amo las ovejas. Di mi vida por ellas. Y ellas son mi iglesia. Amar a Cristo, hermanos, por ejemplo, es amar su ley. Amar a Cristo es amar su ley, no con motivos de salvación, sino producto de la gracia de Dios derramado en el corazón. Y por tanto podemos obedecer con gratitud a Dios y cumplir lo que dice Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Si me amáis,
guardad mis mandamientos. Hermanos, escúchenme. Hoy la hermana Gigi me hizo acordar de esto mientras escribía el mensaje, la reflexión. Y recordaba a nuestro Cristo en el Evangelio de Mateo. Mateo habla de Jesucristo como el Rey del pueblo del pacto. Por eso arranca con la genealogía de Abraham y llega a donde que él es descendiente de David, Jesucristo, descendiente de Abraham, descendiente de David. Y Mateo lo muestra a Cristo como el Rey del pueblo del pacto, y luego Mateo habla de Cristo en Mateo 5, ¿se acuerdan? Mateo 5 al 7, él habla del Sermón del Monte. Y en ese Sermón del Monte, básicamente todo ese sermón se basa en 2 puntos, llamémoslo así. Que en verdad es uno, pero lo voy a decir en 2 puntos que posiblemente rápidamente usted se va a acordar. Va a hablar de las bienaventuranzas y va a hablar de la ley de Dios. Que en verdad, hermanos, va a hablar de la ley de Dios. Pero va a hablar de las bienaventuranzas y la ley de Dios. Como un rey da su discurso de rey. Se para en el monte y comienza a dar su discurso de gobierno. El 11 de abril va a ser las elecciones y vamos a ver el discurso de nuestro gobernador. Nuestro Cristo se para en el monte y comienza a dar su discurso de gobierno. Y Él explica la ley y dice esto: lo que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo son bienaventurados. Y disfrutan de ese reino. Aman ese reino. Aman su gobierno. Cristo dijo: si la ley de ustedes no es mayor que la de los fariseos, no son dignos de este reino. Los que amamos el gobierno de nuestro Rey, decimos: Señor, tu ley es perfecta, que convierte nuestra alma. Tus mandamientos, tus preceptos son sabios y nos hace más sabios. No solamente nos da la fe, sino que también nos da el amor para amar a Cristo. Pablo le dice a Timoteo: la gracia de Dios, Timoteo, es tal que nos da la fe en la obra redentora de su Hijo y nos da el amor para amar a su Hijo. Sin lugar a dudas, Timoteo, la gracia de Dios es tan vasta, nos envuelve de principio a fin, Timoteo, que no nos damos cuenta de nuestros orígenes. De hecho, cuando queremos ver nuestros orígenes, no vamos a ver nuestro origen, sino más bien vamos a ver su misericordioso rastro. Su gracia es tan grande que podemos decir con firmeza: Cristo, tú eres el alfa y el omega, no cabe dudas. En un momento yo quise poner mi principio, y en verdad cuando veo, es más allá de lo que yo pensé. Yo pensé que era un martes 22 de febrero del 2000, y cuando me doy cuenta, es antes de la fundación del mundo. Y no sé en qué momento de antes de la fundación del mundo. Puede ser un segundito antes de que comience la creación, o pudo haber sido en la eternidad de la eternidad. Cuando comienzo a buscar mi origen, en verdad me perderé en esa vasta gracia de Dios. Cristo, sin duda alguna, tú eres el alfa y el omega. Sin duda alguna, Señor, tú eres el principio de todo y eres el fin de todo. Y sin duda alguna, Señor, podemos decir que te amamos porque tú nos has amado primero. Y es así como debemos cantar el versículo 17. Con un espíritu de agradecimiento al Señor, con un espíritu de reconocimiento de la necesidad de su gracia y que nos alcanzó su gracia, y entendiendo, hermanos, que su gracia tiene un objeto claro: la fe en Cristo y el amar a Cristo. Pablo, hermanos, entonces aquí, no tengo reloj. Pablo, hermanos, aquí pudo haber terminado lo que estaba diciendo. ¿Ok? Entiéndase esto. Aquí, ya en el versículo 15, pudo haber terminado, 14, pudo haber terminado todo lo que venía diciendo. Ya está. Pablo pudo decir: bueno,
he terminado lo que he dicho y ahora, versículo 17. Y si yo le animo que usted lo pueda ver rápidamente y se va a dar cuenta que no perdería ningún sentido, nada. No habría necesidad del versículo 15 y el versículo 16. Sin embargo, Pablo dice, ya no hay nada que agregar, Quise dejar claro que un correcto evangelio es dado por un uso correcto de la ley de Dios, y un uso correcto de la ley de Dios lleva al hombre a la necesidad de la gracia de Dios y a cobijarse en el poder de la gracia de Dios y su sobreabundante medida. ¡Listo! Al único Dios, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Él lo pudo haber dicho allí. Sin embargo, para que quede claro, Pablo le hace un resumen de lo que le ha dicho a Timoteo. Le hace un resumen, un pequeñito resumen. Y eso es lo que vemos en el versículo 15 y versículo 16. Pablo le hace un resumen de la gracia de Dios en el versículo 15 y versículo 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Pablo le dice a Timoteo, te voy a decir cosas que no fallan, Timoteo. Te voy a decir cosas que no fallan y que tienen alcance universal, Timoteo. Las cosas que dicen los falsos maestros, Timoteo, escúchame, son falibles. De hecho, provocan confusión. De hecho, provocan discusiones. Y de hecho, provocan discusiones inútiles que entorpecen al plan de Dios. Eso hacen los falsos maestros. Son palabras que fallan. Sin embargo, Pablo dice, lo que te voy a decir no falla. Son palabras que tienen contextos y que necesitan siempre poner cosas añadidas, hacen los falsos maestros. Ellos dicen cosas que no tienen alcance universal. Ellos, para justificar algo, dicen, esto se cumple, pero así, con este punto y con estas condiciones y con estos temas, ahí se cumple. Pero tú les preguntas cosas universales, cosas generales, principios. No saben cómo planteártelo. No saben cómo exponértelo. Pablo dice, lo que yo te voy a decir, Timoteo, no falla. Y no solamente no falla, sino que es para cualquier tipo de hombre. Cualquier hombre, no importa dónde esté, no importa su cultura. Las que yo te voy a decir no tienen error. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Timoteo, te voy a resumir la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Hermanos y amigos que están aquí, no vino a ayudar a salvar. No vino a darles una mano a los hombres. Haz lo que puedas, que yo te ayudo con el resto. No vino a hacer eso. No vino a motivarles a que se salven. Mire, yo estoy en la cruz, hagamos templos y pónganme ahí en la cruz, y viéndome, motívense y esfuercen y dense cuenta del gran amor que he tenido por ustedes. Oigan, tienen que estar motivados. No vino a motivarlos a que se salven. Tampoco vino a darles una, tírate que yo te atrapo. Ayúdame que te ayudaré. No vino a hacer eso. Él vino contundentemente a salvar a los pecadores, sin falla. Timoteo, escúchame, palabra y fiel de ser recibida por todos.
te voy a decir en menos palabras, yo no. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, te voy a decir en menos palabras lo que he intentado decirte con mi testimonio. Te he contado mi testimonio, solo Timoteo, ok, te lo voy a resumir en palabras puntuales para todos los hombres, no solamente para ti, para todos los hombres. Escúchame, Timoteo, Jesucristo es Dios. Él vino al mundo a salvar a los que viendo la ley de Dios se reconocen necesitados de la salvación de Dios. No importa cuán pecador haya sido, no importa cuántos pecados y cuán profundo han sido esos pecados, seguramente yo he sido el peor de todos los pecadores, y sin embargo la gracia de Dios ha sido tan abundante que Cristo me ha dado de su misericordia y me ha puesto como ejemplo que tal es la misericordia de Dios para todos los que habrían de creer en Él. Timoteo, este es el resumen de la gracia. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pablo dice el versículo 17, teniendo claro el nombre de la fuente de esta gracia. Y este es Cristo Jesús. Hermanos, cuando cantemos este versículo, debemos cantarlo aún sin nombrar a Cristo, porque no está allí en el versículo 17, no dice su nombre, pero está completamente todo perfumado por Él. Cuando lo cantemos, aún sin nombrarlo, cantemos sabiendo que nos referimos a Él, sabiendo que Él nos salvó y que Él nos sacó de donde estábamos. Y en ese sentido, hermanos, finalmente y sin tener que explicarlo, Pablo llega al versículo 17 con la respuesta de la gracia de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de la gracia de Dios? ¿Cuál es la respuesta a los mensajes que el Señor nos ha dado desde hace 8 semanas atrás? La respuesta es: Señor, tú y solamente tú eres el Rey de los siglos, eres el único, inmortal, invisible, sabio Dios, único Dios. Tú eres digno de todo honor y toda gloria, por siempre, para siempre. Así sea. Hemos estado viendo a lo largo de 8 semanas el tema del Evangelio. Hemos visto que el Evangelio verdadero está en la Biblia y no en la verdulería que tienen los hombres en la mente. El Evangelio no es de hombres, sino de Dios. Hemos visto que Él es el creador y por lo tanto Él es el juez. Hemos visto que Dios le ha dado mandamientos a su creación, que su creación ha pecado y que el hombre como creado es pecador y necesitado del perdón y de la gracia de Dios. Y hemos visto que ese perdón y esa gracia de Dios ha sido revelada en su gracia por medio de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador de los hombres. Hemos visto cómo Él obra dándonos la fe y el arrepentimiento. Hemos visto cómo su gracia nos ha llevado a su reino y nos preserva viviendo en su reino. Y hemos visto que su mensaje del Evangelio es el poder de Dios para preservar al creyente y para salvar a los pecadores. De la misma manera como el apóstol Pablo le ha hablado a Timoteo con respecto al Evangelio y su gracia, de la misma manera Dios nos ha hablado a nosotros a lo largo de estas semanas, y de la misma manera como Pablo terminó en respuesta de la gracia de Dios, de la misma manera nosotros debemos responder a la exposición de su gracia. A medida que crecemos en el conocimiento de la gracia de Dios, hermanos, a la misma medida crecemos en nuestra adoración hacia Él. Y de así mismo, hermanos, el correcto evangelio de la gracia de Dios promueve la correcta adoración y la gloria a Dios. Amén. Vamos a orar agradeciendo a nuestro Señor por este tiempo. Padre, queremos agradecerte por tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Dios
y nuestro Salvador. Oh Padre de la Gloria, queremos agradecerte por tu inmensa bondad en ponernos hombres, mujeres también, ponernos un pueblo antes que nosotros naciéramos, que ha participado de tu reino de manera lícita, ha usado tus dulces mandamientos de manera correcta y nos ha despertado a la urgencia de pedirte ayuda, socorro, salvación. Gracias, Señor, porque fuiste tú, usando a tu pueblo, fuiste tú, por medio de tu mensaje de gracia, y has sido solamente tú, y siempre tú, Señor, obrando en nuestras almas. Padre, gracias por la bendición derramada en nuestras vidas por medio de tu Hijo, conociéndolo a Él como nuestro Redentor y conociendo, Padre, el hecho de que toda cosa buena en nosotros es producto de ti. Padre de la Gloria, queremos rogarte que tú nos ayudes a siempre centralizarnos en este mensaje de la gracia, el Evangelio. Señor, ayúdanos a ser fieles en predicar de manera correcta este mensaje de salvación. Como Pablo le decía a Timoteo, perseverando en esto, él mismo iba a ser salvo y los que le oyen. Oh Dios, ayúdanos a perseverar y ayúdanos a hacer ese buen depósito de tu palabra. Te alabamos y te agradecemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén.